Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a esta semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Seguimos este recorrido de este sermón 88 de San Agustín de los ciegos y ver el modo como en la reflexión de Agustín, Agustín se acerca a, a penetrar el mensaje desde la realidad profundamente humana de la ceguera como ese bloqueo que paraliza la realización de nuestro proyecto de vida y más y de una manera más concreta nuestra relación misma con Dios, cómo ver, el ver, quiero ver, ese ver, ¿qué quiero ver? ¿Qué me urge en mi vida en este momento ver? Es una pregunta autoimplicativa para hoy, pero estamos viendo cómo Agustín va planteando todos esos particulares del del ver dentro del texto del ciego de los ciegos de Jericó y ver un poco qué era lo que querían verdaderamente ver y qué era lo que estaba en juego, que no era solamente el tema de recuperar la visión, que sería temporal, como para el muerto decía Lázaro, él igualmente murió, este que, este que recuperó la vista también huyó, pero ¿a qué se quería llegar? ¿A qué quería llegar el Señor? Que él viera, que se encontrara con él, para con él ver y con el corazón purificado ver al Padre, ¿no? Vamos a ver entonces ya esta parte que nos siga presentando acá el sermón 88, ¿no? Las apartados 7, 7 y 8. Bueno, dice Agustín, por tanto, hermanos míos, puesto que también nosotros hemos nacido de Adán, y como dice el apóstol, en Adán mueren todos, la humanidad entera se componía en un momento determinado de solo dos personas. Si no quisimos obedecer al médico para no enfermar, obedezcámosle para librarnos de la enfermedad. En Adán todos somos y todos participamos de la fragilidad, de la herida del pecado, de el ser proclives, de la tendencia a la desobediencia. Yo creo que es algo que constata nuestra vida, ¿no? Cuando estábamos, dice Agustín, cuando estábamos sanos, el médico nos dio algunos preceptos, nos lo dio para que no necesitáramos de él. Agustín parte como el presupuesto de cuando éramos sanos, o sea, cuando no habíamos decidido contrariamente y arbitrariamente al proyecto de Dios. Entonces decía, nos lo dio para que no necesitáramos de él, nos dio algunos preceptos. De hecho, decía el Señor, citando a Agustín, dice, no necesitan del médico, dice los sanos, sino los enfermos, ¿no? Presuponía que había unos sanos que habían escuchado los consejos y estaban sanos, ¿no? Y estando sanos, dice Agustín, estando sanos, o sea, estando en un estado de libertad comunicada con Dios, en un estado de comunión, de armonía, ¿no? Estando sanos, despreciamos los preceptos. O sea, en la libertad decidimos que no nos iba, que no nos convencía, que queríamos vivir a nuestra manera, dice, los preceptos. Y por experiencia, y Agustín entra, se encuentra su experiencia, y por la experiencia de él, esa mala decisión, vivimos a cuán ruina nos, vimos a cuán ruina nos produjo tal desprecio. Agustín apela a la fuente de su propio dolor, de su propio proyecto de conversión en el que cayó de muchas maneras, ¿no? Dice, ya comenzamos a enfermar, dice, ya comenzamos a enfermar, nos fatigamos, estamos en el lecho de la enfermedad, ya estamos inmersos en la dinámica del pecado, en la dinámica de la desobediencia, en la dinámica del orgullo, en la dinámica de la,
de la prepotencia, de la soberbia que nos enceguece también. Entonces, ya estamos en el lecho de la enfermedad, pero no perdamos la esperanza. Sí, tenemos ese problema, tenemos esa herida, tenemos esa inclinación. De hecho, aquí esto está muy ligado a la propuesta de la gracia, esa gracia que siempre está ahí. Dice, pero no perdamos la esperanza. Reconozcámonos heridos, reconozcámonos necesitados. No, pues no pudiendo llegar nosotros hasta el médico, que ya comienza Agustín a describir qué fue lo que pasó, ya ciegos, aporreados, débiles, heridos y enceguecidos. No, pues no pudiendo llegar nosotros hasta el médico, dice Agustín, él mismo se dignó venir hasta nosotros. El médico se dignó venir hacia nosotros. Entonces, no despreció, esto fue lo que hizo el Señor, esto que nos va a escribir Agustín a continuación. No despreció al herido que lo había despreciado cuando estaba sano. O sea, no excluyó absolutamente a ninguno que lo habían despreciado cuando estaba sano, que despreciaron sus preceptos, que despreciaron su propuesta, su hoja de ruta para la vida. No cesó de dar otros preceptos al lánguido que no quiso guardarlos antes para no caer enfermo, como si le dijera, por experiencia has visto que dije la verdad cuando te indicaba, no toques esto, sana, sana, sana pues y vuelve a la vida, no toques esto, no te acerques allí, como la advertencia de un buen padre, mi hijo, no haga eso, no se meta en eso, mire en dónde está, mire que si sigue ahí le va a ir muy mal. Esa exhortación yo creo que todos la hemos escuchado en la vida, ¿no? Dice, pues tú hiciste que te fuesen tan fatigosos preceptos, tan dulces que te di cuando estaba sano. Te di orientación, te di dirección, te di orden, te di disciplina, te di ejemplo, te di todo lo necesario cuando estabas sano y despreciaste, dice Agustín en un tono nostálgico, y despreciaste tan dulces preceptos. Los despreciaste, dice Agustín, y comenzaste a sentir fatiga. O sea, no puedes sanar si no bebes el cáliz amargo, el cáliz de las tentaciones en que abunda esta vida, el cáliz de las tribulaciones, de las angustias, de las pasiones. Entonces no puedes sanar si no asumes un proceso de purificación, de depuración, de limpieza interior y exterior de cada una de las áreas de la vida, digámoslo así. Luego lo vamos a comentar un poco más sistemático, ¿no? Entonces dice Agustín, bébelo, ese proceso de conversión, ese proceso de volver a tomar la medicina para recuperar tu salud, bébelo, dice, bébelo para vivir. Interesante esto, bébelo para vivir. Asume vivir ese proyecto, esas indicaciones que el Señor te da, esos preceptos de vida que te ofrece, bébelos para vivir. Y para que el enfermo no le respondiera, no puedo, no lo soporto, no lo bebo, lo bebió antes el médico sano para que no dudase de beberlo el enfermo. Él mismo bebió de la experiencia del dolor, de la experiencia del fracaso, de la experiencia del abandono, de la experiencia de la fatiga, ¿no? O sea, aquí hay de amargo en tal bebida que no la bebiera él. O sea, ¿qué no vivió él que no me garantice a mí que su presencia es una presencia que verdaderamente me puede rescatar y me puede levantar? Entonces, si la afrenta antes escuchó él, al expulsar a los demonios que tenían al expulsar a los demonios que tenía un demonio y que expulsaba a los demonios por Belcebú, lo veían y de hecho lo escuchamos en la lectura, que los criticaban que porque había expulsado los demonios con el poder de Belcebú. Por eso, al consolar a los enfermos dice, si llamaron Belcebú al padre de la familia, cuánto más a los de su casa, ¿no? O sea, si son amargos los dolores, él fue atado, flagelado, crucificado,
Si es amarga la muerte, también murió. O sea, ¿qué no vivió él que yo no pueda vivir y pueda tener esperanza en ser levantado? Si la debilidad aborrece cierto género de muerte, nada había entonces más ignominioso que la muerte de la cruz. Vivió a la muerte de la cruz como el castigo más ignominioso. O sea, no en vano el apóstol, para encarecer su obediencia, añadió, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. O sea, el médico que vino no desdeñó de vivir, entregar su propia vida, su propia sangre, para que yo fuese alimentado, para que yo fuese corregido, en definitiva, para que yo fuese salvado. Mas como él iba a honrar a sus fieles al final de este mundo, antes honró la cruz en este mundo. Interesante lo que va a decir Agustín, el tema de la cruz. Dice, de hecho, los príncipes de la tierra que creen en él prohíben crucificar a nadie, aunque sea un delincuente, lo que los perseguidores judíos procuraron al Señor con gran afrenta para él, lo llevan ahora con toda naturalidad los siervos, incluso reyes, en la frente, llevan la cruz. Llevan la cruz no como el signo de la derrota, que lo fue, y que la cruz es sinónimo también de mucho fracaso, pero la llevan en la frente con la esperanza de que quien vivió, de que quien fue colgado del madero, a mí me garantiza que en la cruz también me libero. Ahora, no aparece solo la clase de muerte que se dignó sufrir por nosotros, hecho maldición por nosotros, como dice el apóstol, se hizo maldición por nosotros. Se agotó absolutamente todo para levantarnos. Y ahí entra Agustín nuevamente a integrar esta narrativa con la ceguera. Dice, cuando la ceguera de los judíos le insultaba mientras pendía de la cruz, podía ciertamente descender de ella quien, si hubiera querido, no habría llegado en la misma. Pero mayor proeza era resucitar del sepulcro que bajar de la cruz. Qué interesante eso, mayor proeza era despertar del sepulcro, vencer el poder de la muerte que bajarse de la cruz. O sea, el Señor, pues, al obrar estas acciones divinas y padecer estas miserias humanas, con sus milagros y padecimientos corporales, así curó a esos ciegos a los que se refería el pasaje del Evangelio leído ahora. Y advertir, dice Agustín, lo que intimó al enfermo interior con la misma acción de curar, como el Señor se acerca Él mismo, habiendo pagado ese precio, para que nosotros entendamos de que ningún sufrimiento, ni aun el más cruento, el más ignominioso, es desconocido porque Él mismo lo asumió y que con Él nos levantamos también en victoria, ¿no? Vamos entonces a comentar este texto que he venido haciendo la lectura de él y dando ciertos toques, ¿no? Siempre dentro de esta interpretación existencial, ¿no? San Agustín nos pone delante de una verdad incómoda y a la vez profundamente consoladora. Estamos enfermos porque despreciamos al médico cuando estábamos sanos. Somos responsables de nuestra enfermedad, todos, porque en el pecado todos desobedecimos. O sea, no es una acusación moralista, es un diagnóstico espiritual. O sea, nacidos de Adán, compartimos su herencia, ¿no? En él todos mueren, no solo biológicamente, sino interiormente. O sea, la humanidad entera, dice Agustín, con un realismo
así fuerte como él lo tiene, dice, cabía en dos personas y en esa desobediencia primera ya estábamos todos implicados, ya todos estuvimos implicados en esa primera que arrastró, en esa primera que vulneró, en esa primera que nos sedujo, ¿no? En nuestra libertad a no decidir el proyecto de Dios. O sea, el drama no comienza cuando enfermamos, ¿no? Porque vivimos a veces la enfermedad como consecuencia de situaciones que de pronto directamente no tuvieron que ver con nosotros, pero que luego nos afectaron. Eso en la vida moral puede pasar también, ¿no? Y no es el tema aquí para ponerme a profundizarlo. Que nos habrían guardado de la ruina cuando estábamos sanos, cuando teníamos la posibilidad de atender, de escuchar, rechazamos los preceptos que nos guardaban de caer en la ruina. Cristo, el médico verdadero, nos había dado mandamientos dulces, ligeros, preventivos. Todos eran para indicarnos, para prevenir, la prevención, ¿no? O sea, no eran una carga, sino una protección. Pero los despreciamos. Y solo cuando llegó la fatiga, la herida, el cansancio del alma, la frustración, el fracaso, la angustia existencial, el drama interior del desgarro, comprendimos por experiencia, porque ahí sí nos tocó ya en el dolor de haber vivido el descarrío y la desviación, que el médico decía la verdad. Ahora estamos en el lecho de la enfermedad, agotados, heridos y confundidos. Eso nos va pasando. Todos vimos un poco esa herida, piense un poco en qué herida concretamente tiene cada uno. Y aquí aparece lo más asombroso del Evangelio. No perdimos al médico por haberlo despreciado. Qué palabras tan llenas de fuerza sanadora y liberadora, ¿no? O sea, no nos dejó tirados en nuestra ruina. Como no podíamos ir a Él, Él vino a nosotros. Tanto amor tuvo Dios por esta humanidad. Tanto amor tuvo que le envió a su único hijo para salvarlo, no para condenarlo. Agustín lo dice con una ternura áspera, no, muy suya. El médico no despreció al herido que lo había despreciado cuando él estaba sano. Al contrario, volvió a hablarnos, volvió a darnos preceptos, ahora no para evitar la enfermedad, sino para sanarla. Y esos nuevos mandamientos ya no son dulces al paladar, son amargos. O sea, como lo es toda medicina que cura de verdad. Esto es bien interesante. Toda medicina que cura de verdad tiene una cierta amargura. Hoy hay una tendencia, toda esta tendencia que las pastillas, que los jarabes, que las cosas medicinales, pues tienen que saber bueno para que el enfermo de las tome. No, a veces hay cosas que son sanadoras verdaderamente y que son verdaderamente amargas. Agustín va a decir, es mejor, es mejor amar con severidad, así con un poco de amargor, es mejor amar con severidad que engañar con suavidad. Entonces, ¿qué? Como la medicina cura de verdad, tribulaciones, tentaciones, angustias, contradicciones, pasiones. Ese es el cáliz que ahora hay que beber, hay que beber para vivir. Esa medicina que ya enfermos nos causa ese dolor, pero que sabemos que tomándola es ella la que va sanando nuestras heridas más profundas, ¿no? Aquí el santo toca una fibra existencial decisiva. No hay sanación sin aceptación de ese cáliz amargo. A veces el camino de sanación pasa por un proceso de mal sabor, a veces de amargura, a veces de dolor, ¿no? O sea, queremos curarnos sin sufrir, convertirnos sin cruz, vivir sin morir a nada, ¿no?
Pero Cristo es claro, bébelo para vivir. Tienes que limpiar o para que no aleguemos incapacidad, miedo, rechazo, el médico hizo algo inaudito, bebió primero él, para que ustedes vean que sí se puede, yo lo bebo primero. O sea, no pidió nada que no hubiese asumido antes. Bebió el cáliz de la humillación, del rechazo, del dolor físico, de la injusticia, de la muerte. O sea, nada de lo que nos amarga la vida le fue ajeno. Vivió todo el rechazo, vivió todo el abandono, inclusive un sentimiento profundo del dolor que todos experimentamos. ¿Dónde está Dios en mi dolor? Si es amarga la afrenta, él fue llamado endemoniado, el que era el Señor de la vez del gran pecado contra el Espíritu, el que era el Señor, el más alto de todos, el médico por excelencia. Él fue llamado endemoniado. Si es amargo el dolor, él fue flagelado y crucificado. Si es amarga la muerte, él murió, y no de cualquier modo, sino con la muerte más ignominiosa, la de la cruz. San Agustín subraya un detalle que vale la pena resaltar, querida comunidad. La grandeza de Cristo no estuvo, y esto es importante hacer un breve comentario, no estuvo en bajar de la cruz, sino en resucitar del sepulcro. La tentación permanente del hombre es pedir a Dios que nos ahorre la cruz. El Evangelio nos invita a atravesarla con la fe. La cruz, que fue signo de maldición, se convierte en signo de gloria. Aquello que los enemigos usaron para humillarlo, hoy lo llevan incluso los reyes en la frente, en el pecho. Dios honra lo que el mundo desprecia, ¿no? O sea, todo esto, milagros y padecimientos, ya dijimos que los milagros eran un modo que Jesús tenía de acercarnos a, a creer en Él, a fundamentarnos en Él. Todos ellos, milagros, padecimientos, poder, debilidad, tienen, según Agustín, una finalidad, que creamos para sanar y sanemos para ver. Aquí ya nos vamos enfocando dentro de esto, el punto central de este sermón 88, que creamos para sanar, que tengamos la absoluta seguridad que en Él no existe ninguna herida que no pueda ser sanada y que sanemos para ver. Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. En ese proceso de limpieza del corazón, ver a Dios significa verdaderamente tener en lo profundo del corazón la alegría, el gozo de sentirlo presente. La tentación permanente del hombre es pedir a Dios que le ahorre la cruz, ¿no? Ya lo decíamos. Aquello que los enemigos usaron para humillarlo, hoy lo llevan en la frente y en el pecho. O sea, todo esto, milagros y padecimientos que creamos para sanar y sanemos para ver, vuelvo y lo repito. Entonces, Cristo no vino a impresionarnos, esto es muy importante entenderlo, Cristo no vino para impresionarnos con prodigios visibles, sino a curar la ceguera interior, ¿ah? A curarnos en la fuente desde donde vemos que es la que está turbia, ¿no? O sea, el ojo de la carne se asombra, el ojo del corazón cuando sana contempla. El ojo es capaz de contemplar, es capaz de acceder a lo fundamental. Y solo el corazón curado puede soportar la luz de las realidades invisibles. La conversión cristiana, a la luz de Agustín, no es un maquillaje moral ni ajuste externo, es dejarse tratar por el médico, aceptar su medicina, confiar, esto es interesante, confiar en que el cáliz amargo no mata, sino que salva,
El que huye del sufrimiento queda enfermo. El que lo bebe con Cristo empieza a vivir, porque el médico no solo receta, acompaña, carga, sostiene y abre camino hacia la vida verdadera. Señor Jesucristo, médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas, no permitas que despreciemos tu medicina por miedo a su amargura. Danos un corazón humilde para obedecer hoy, para beber contigo el cáliz que sana y resucitar contigo a la vida que no muere. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Buena tarde.